Buenas, mi nombre es Michael Antonio Noguera Guzmán del equipo de Desvelados y ahora voy a hablar un poco acerca del código elaborado para el Producto Integrador de Aprendizaje. Como tal, limpiamos todas las salidas de las celdas, entonces voy a ir ejecutando las celdas a la vez que las leo o las explico, por así mencionarlo. Entonces en la primera celda como tal tenemos la importación de las librerías y también declaro los archivos para así no tener que estar escribiendo los archivos cada vez que los ocupemos. Y así si queremos cambiar de caso o cambiar algún tipo de dataset, pues lo tenemos más sencillo, ¿no? Porque pues ya están aquí, nada más se movería esa celda. Estas dos celdas de acá, pues lo único que tienen es que describen el conjunto de datos. Son, como mencioné aquí arriba, pues son dos, el de sobrevivientes y el de fallecidos. Nos muestran las primeras 5 instancias y pues es útil para pues identificar más o menos cómo es como una pequeña exploración del conjunto de datos, ¿no? Ahora, en la parte de análisis como tal, lo único que se realiza es pues una pequeña sumatoria de cada columna y esto nos da información útil, pues podemos obtener información como cuál es la morbilidad más común. En este caso el de fallecidos, pues, sabemos que son 10.000 etiquetas y que digo 10.000 instancias y podemos ver como 4.000 instancias tienen esta comorbilidad, entonces casi como la mitad, bueno, un poquito menos. Pero pues nos da información importante, ¿no? Ya sabemos más o menos cómo se distribuyen los datos alrededor de nuestro conjunto. Aquí tenemos PSA. Lo que logramos con PSA pues es como nutrir nuestros conjuntos de datos. Como tal veo yo como pues el cero, yo lo interpreto como el oscuro, el negro total y el uno como el blanco total. Entonces es un poco eh, inútil a la hora de agrupar, tener un cero y un uno. Pues bueno, no inútil, pero sí es menos descriptivo que un valor un poco más decimal. Pues son como, yo lo veo como si fueran escalas de grises. Entonces es más fácil trabajar con escalas de grises a puro blanco y negro. Pues a final de cuentas no tendremos un valor tan nutrido. Y pues igual aplicamos el análisis de componentes principales en ambos, ¿no? En sobrevivientes y en fallecidos. Y aquí vemos cómo cambian ambos, de ceros a unos a -1 a 1. Ahora realizamos, bueno, la principal desventaja, por así decirlo, de K-medias es que ocupas tú introducir el número de clusters o grupos en un principio, ¿no? Entonces existen muchos análisis gráficos para determinar esto. Nosotros en este caso hicimos dos, que es el método del codo y el método de la silueta. Aquí podríamos interpretar aquí en la parte de sobrevivientes, que es la línea azul, cómo pega como una pequeña caída, así como en el 8 hace como una pequeña caída. Y nosotros ahí interpretamos que es el número de clusters 8, ¿no? También hicimos el método de la silueta. El problema es que tarda mucho en compilar, por lo menos en mi computadora. Entonces les voy a mostrar aquí. Si pueden ver que este mismo código, o sea, no hay ningún cambio. Pero pues aquí ya está compilado, entonces también podemos observar cómo hay como una curvita en 8. Entonces también podríamos interpretar como que ese es el número correcto de clusters o el número óptimo de clusters. Y aquí tenemos ya lo que viene siendo la agrupación como tal. Lo que hice yo personalmente fue en este caso pues declarar un arreglo de vectores y un arreglo de etiquetas y un arreglo de centroides para así poder almacenar los datos de ambos, ¿no? Porque si lo hacemos de esta forma se pierden, bueno, no se pierden, pero se declaran en una variable especial, entonces es más sencillo tenerlo, bueno, en mi opinión, más sencillo tenerlo de esta forma, así podemos acceder rápidamente, de hecho aquí abajo lo muestro. Podemos ver cómo puedo compilar ambos en una sola bueno, ambos en pocas líneas. Lo que hace esta parte aquí, pues es mostrarnos las primeras 20 etiquetas, ¿no? Podemos ver cómo accedo a los de sobrevivientes con el índice 0 y con el índice 1 de este arreglo accedo a los de fallecidos. Y aquí observamos ya ambas etiquetas que son 20. Ahora, este fue un mero análisis ahí medio didáctico, por así decirlo, que es para analizar cómo fueron asignadas las etiquetas. Observamos, ese es exactamente el mismo head del principio y al final tenemos la etiqueta asignada, entonces vemos como todos los que son ceros pues quedaron en el mismo grupo, pues son idénticos, ¿no? La idea del agrupamiento es pues eso, agrupar cosas que sean similares. Y pues en este caso vemos cómo lo logra bien el algoritmo. Aquí también igual vemos cómo los que tienen muy similares, en este caso tabaquismo y este de acá también tienen el pues es uno. Y vemos cómo quedan agrupados ambos, entonces es bastante interesante ver cómo también está de aquí abajo que es muy similar, se agrupan entre ellos, ¿no? Aquí menciono yo esto de aquí, que es lo único que hace es exportar el mismo CSV, lo único que hace que al final del archivo, bueno, de todas las columnas al final se agrega la etiqueta, que pues en mi opinión es bastante útil, sobre todo si queremos trabajar con analistas de datos para darles como el dato ya agrupado y así ellos puedan hacer más análisis. Se me hace una buena idea para trabajar así en futuros, en equipos futuros. Aquí ya tenemos la cantidad de elementos por grupo.
aquí es un pequeño for, nada del otro mundo. Y aquí observamos, aquí lo menciono, el número de instancias del grupo 0 y luego el número de instancias del grupo 7 es 0, 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Aquí observamos como el más común pues es el 0 en este caso y en este caso pues es no, en este caso el 0 y en este caso es el 5. Entonces ahí vemos como al final pues evidentemente suman 10.000 como debe de ser y aquí son ambos casos, ¿no? Ahora tenemos, esos son los centroides en la tablita. Aquí pues decidí ponerlos en PCA, principalmente pues porque así es como se agruparon. Bueno, a la hora de hacer el algoritmo pues estaban en PCA. Entonces aquí, así fue como se describen y pues son un poco más representativos que si fueran ceros y unos. Sobre todo pues sí, es como lo mencioné, un negro y un azul, digo un negro y un blanco pues no hay tanta variación, bueno, no hay tanta como rango y en un gris pues ya se puede interpretar un poco mejor, ¿no? Aquí tenemos también igual lo mismo en el de fallecidos, el de arriba fue el de sobrevivientes, este es el de fallecidos. Y tenemos aquí la gráfica de Seaborn. En este caso tenemos para el de sobrevivientes y podemos ver, en este caso pues lo único que graficamos pues son 2 dimensiones, no podemos graficar arriba de 4, en 3 creo que podemos todavía, pero 4 ya es muy difícil graficar, entonces aquí nada más graficamos 2, pero igual ya podemos darnos una idea de qué tan bien o qué tan mal fue agrupado el conjunto de datos. Y pues vemos cómo los colores pues se agrupan entre ellos más o menos, aquí también podemos ver como bolitas, como grupitos por ahí y vemos cómo se describen bastante bien. Aquí tenemos pues aproximadamente también los 8, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cumple más o menos ahí con nuestro número declarado desde un principio por las 3 metodologías. Y pues ya en comentarios finales pues no hago hincapié a gran cosa, lo único que hace hincapié pues es como al camino que toma el curso y cómo es interesante cómo lo aplicamos nosotros. Entonces eso sería todo por la parte de la explicación del video. Muchas gracias.